Hermanos, seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Bien, gracias damos a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar acá y al pastor también por el privilegio, esperando en Dios pues que Él pueda recuperarse de su malestar, que el Señor le conceda, aparte de ese testimonio bonito que nos ha compartido de su madrecita, la tranquilidad. Amén. Vamos a nuestras Biblias entonces, allá en Lucas capítulo 17, versículo 11. Si lo va encontrando y puede ponerse sobre sus pies, hágalo. Y si ya lo vio en la pantalla, póngase de pie. Por si no trae Biblia. Lucas 17, 11. Lo tenemos, ¿verdad? Bueno, caminemos. Dice acá, hermanos, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era, ¿qué dice? Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias por un día más que nos has permitido en tu casa. Gracias por recibirnos en este lugar, amado Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de nuestro siervo Corcio Flores, para que tú, Señor Jesucristo, derrames sobre él tu paz. Señor Jesús, dale ese descanso que necesita. Permite, Dios Todopoderoso, que siga cosechando, Señor, todo lo bueno que ha sembrado. Para ti sea la gloria, Señor. Bendice a tu pueblo Israel, trae la paz sobre Jerusalén, y a los presentes, Señor, escúchanos, como siempre nos escuchas, y concede las peticiones de nuestro corazón, conforme a tu voluntad y a nuestra necesidad. A ti sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, puede sentarse, hermano. Mire qué precioso este pasaje, ¿verdad? 10 personas se presentaron delante de Cristo y fueron sanadas de una enfermedad que no tenía cura. Y dice acá en el pasaje bíblico que solamente uno regresó. Solamente uno regresó. Y podemos asimilarlo pues a la iglesia, de cuántas personas no han sido sanas en este lugar. ¿Cuántas personas no han recibido su milagro en esta casa de Dios? Y ¿sabe qué? Ya no vienen, ya se les olvidó el milagrito, ¿verdad? Entonces, bueno, el Señor concede la sanidad, pero la salvación es por fe. El que hayan sido sanos no tiene nada que ver con la salvación. ¿Me explico? Pero sí puede ir, en este caso, Jesús le está concediendo el privilegio a estos leprosos de que primero sean sanos. O sea, les está dando la oportunidad de que puedan sanar. Algo así como: buscadle y le hallaréis, ¿verdad? O sea, te doy la oportunidad de que seas libre de tu azote, pero búscale. No importa, quizá no sea una enfermedad terminal la que esté padeciendo y sanando, ¿verdad? Y pueda decir: no, las cosas son muy livianas, triviales, y al Señor pues más lo que lo ponemos en molestia. Nuestro amado Jesucristo, como no necesita intercesores muertos, ¿verdad?, sino que vivos, Él escucha a todos. Mas aprendimos hace poco con nuestro pastor Corcio, un día miércoles de estudio bíblico, hace exactamente 10 días, ¿verdad?, que podemos cerrar también el cielo y que Dios no escuche nuestras oraciones y que tampoco escuche las intercesiones. Así que, hermanos,
esa humildad de este samaritano, a mí me llama la atención, mire, que es más agradecido el que está fuera de la iglesia con Cristo que el que está dentro. Definitivamente, ¿cuántos lo han visto más de alguna vez? De que es más agradecido el de afuera cuando recibe algo del Señor, es más aplicado, se acerca más a Cristo. Y nosotros algo así como que las cosas las vemos como que el Señor tiene la obligación de dárnosla. El Señor tiene la obligación de dárnosla porque somos sus hijos. ¿Cuántos han oído también a muchos hermanos que dan testimonio? Y yo le dije al Señor, me lo tenés que dar porque soy tu hijo o tu hija. Y el Señor me lo concedió. ¿Ah? ¿Cuántos han escuchado ese tipo de testimonio en el templo? ¿Verdad? Que le doblaron el brazo al Señor, ¿verdad? Por detrás, se lo pasaron para adelante e hicieron con el Señor lo que quisieron. Y obtuvieron lo que quisieron, ¿verdad? Pero, como dijo aquel, lo dudo porque esas mismas personas, con esa forma y esa actitud de vanagloria, alevosa, delante de Dios, ya no están en el templo. Con esa misma actitud se fueron. Entonces, acá podemos, esto solo estoy haciendo un recordatorio de lo que hemos visto a través de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y hemos aprendido también, porque acá no es que Dios no pueda, es si Dios quiere, ¿verdad? No es que si Dios puede, es si Dios quiere, ¿verdad? Esa tiene que ser nuestra oración. No le diga a Jesús, Señor, si puedes. Él puede. Él puede. Solo es de si quiere. Señor, si tú quieres. Acuerde lo que dice Santiago. Mañana iremos, dice, y comercializaremos y haremos y esto. Y no dice él, ¿verdad? Consideren siempre la voluntad de Dios en lo que hacen. ¿Le alaba al Señor? Entonces dice acá pues que solo se acercó este señor leproso, ex leproso, a darle gloria a Dios. Y Jesús lo dice claramente, no hubo un israelita que pudiese venir y darle gloria a su Padre, a su Creador, a su Salvador, sino que, se oye un poco como despectivo, ¿verdad? Sino que este extranjero, la gente entre más humilde y más sencilla es, sabe cómo llegar al Señor. ¿Se ha fijado usted? Porque los samaritanos no se consideraban dignos de estar delante de él. En el templo, si acaso se acercaban al templo, iban allá lo más lejos posible, en la entradita, ¿verdad? Tratando de agradar a Jehová, tratando de encontrar el favor de Jehová. ¿Me explico, hermano? Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo nos va a llamar el Señor a nosotros? Mira, hay muchas formas de que nos pueda llamar el Señor. A mí me llama la atención ahí donde, en Lucas 23:43, porque dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién? A un ladrón. A un ladrón que había sido crucificado a uno de sus lados. ¿Cómo dijimos el lunes que se llamaban eso? El miércoles, ¿cuándo fue el lunes? Dimas y Gesta. ¿En qué evangelio dijimos que lo habíamos encontrado? ¿En cuál? ¿De quién? De Nicodemo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y les expliqué también de que no están dentro del canon bíblico, ¿verdad? Son apócrifos. Bien, entonces ahí, ¿cómo es que este hombre, después de estar injuriando a Jesucristo, terminó aceptando a Jesucristo? En un lapso de tiempo muy corto y en una situación bien difícil, porque el camino al Gólgota iban todos. La salvación, hermano, Jesús se la dio a este hombre porque después de ser sano, él volvió a sus pies para glorificar a Dios. Otras veces no sucede así. Otras veces el Señor primero quiere que tú le entregues tu alma. Realmente aquel leproso le entregó, tenía ese corazón dispuesto, y Jesucristo lo sabe y lo vio en él antes de sanarle. De que un día, o más tarde, dentro de 3 horas, 4 horas en lo que iba y volvía, al ser sano, regresaría a sus pies. Y el Señor lo sabe. Y el Señor a veces nos motiva de diferentes formas
a nuestra vida, a este cuerpo humano, pues mortal. Y puede ser con una enfermedad terminal, puede ser con un encarcelamiento, puede ser con desempleo, puede ser con una desunión matrimonial, solo para que aprenda. Solo para que aprenda a tratar a su esposo o a tratar a su esposa. Solo para que aprenda. Puede ser con una sanidad, como el caso del leproso. O puede ser pues con la provisión, la necesidad que tiene. Y como Dios no hace excepción ni acepción de personas, la salvación y la sanidad están dispuestas para militares, para profesionales, para personas que no tienen mucho conocimiento de estudio, para agricultores, para sacerdotes, para hijos de cristianos, ¿verdad? Que han nacido dentro de la casa pues de los padres cristianos, pero que nazcan ahí no les da de una sola vez el derecho de ser hechos hijos de Dios, sino que ahí Juan 1:12 dice cómo se puede ser hijo de Dios. Amén. Millonarios o pobres, no hace acepción de personas el Señor. Israelitas o gentiles, así lo dice el apóstol Pablo. Ahí está dispuesto para todos. Pero el Señor tiene muchas formas de traernos a sus pies. Ahí en Lucas 5:32 dice el Señor: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y una persona que tenga muchos pistos no quiere decir que no sea pecador, ¿verdad? Ni el pobre es el único que necesita a Cristo. Ahí en el Sermón del Monte, en Mateo, dice el Señor, pues, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales, pues, es el reino de Dios. Acerquémonos al Señor. Acerquémonos al Señor. No, si ya estamos aquí, pastor, ya somos salvos. Acérquese. Acérquese. Si no, vamos a estar como los otros 9 leprosos. Con ese exceso de confianza de que somos cristianos, no nos acercamos. Y ser cristiano, hijo de Dios, implica una relación muy cercana con ese que nos da la salvación, con ese que nos da el perdón, con ese que nos da la sanidad, con ese que nos provee. A mí me encanta ese pasaje cuando Abraham le dice a Isaac, cuando Isaac pregunta por el corderito, ¿y dónde está el corderito? Dice, y Abraham le contesta, Jehová se proveerá. Es que confianza la que tiene ese hombre, qué fe la que tiene ese varón. Jehová se proveerá, y amarrándolo, Jehová se proveerá en su corazón, y a saber si hasta allá le habían metido un su tapón en la boca para que no grite. Y ahí en la carta a los Hebreos usted lo puede verificar cuando habla de los hombres de la fe. ¿Qué capítulo es? Cabal ese. Cabalito. Ahí lo dice, esa gran confianza, esa gran fe que tenía Abraham en Jehová. Y ese es producto de esa estrechez en la relación con Cristo, con Jehová que él tenía en su momento, con Cristo nosotros, que debemos tener con él, para que en el momento de la angustia no gritemos. Porque muchos gritamos en el momento de la angustia, pero eso es falta de una cercanía con Jesucristo. Porque entre más cerca estemos y la angustia está más grande, más suave le vamos a hablar. Hola, Señor. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Ya ha oído usted cómo claman al Señor, ¿verdad? Pues entre más duro gritan es porque están más lejos. Porque necesitan que Dios los escuche, ¿verdad? Señor, están lejísimos. No, ahí dice que está cerca de su boca. ¿Dónde? En su corazón. Ahí está el Señor. No tiene necesidad de gritarle. No tiene necesidad de gritarle. Calladito, calladito puede hablar con el Señor. ¿Le alaba a Cristo? El dolor trae arrepentimiento, hermano. La enfermedad tiene que traerle un arrepentimiento. ¿Sabe por qué muchos se mueren sin haber alcanzado el arrepentimiento? Y la mayoría de personas mueren de una enfermedad. Es raro un anciano que esté sano, ¿verdad? Y muera de la ancianidad,
porque ya no le alcanzó la vida. Pero por lo general nos morimos de una enfermedad. ¿Y qué quiere? ¿Para qué ocupa Jesucristo ese estado de nosotros? ¿Qué es lo que Cristo quiere? Cristo quiere tenernos bien cerquita, muy cerca, tener una relación con nosotros bien íntima, pero tiene que andarnos siguiendo, ¿verdad? Tiene que andarnos siguiendo. ¿Qué con una bendición aquí? ¿Qué con otra bendición allá? ¿Qué con una enfermedad aquí? Allá no nos gusta. Y realmente, hermanos, las enfermedades son una bendición. Porque en el mejor de los casos se muere y se va a la presencia de Cristo. Ese es el mejor de los casos. El peor de los casos es enfermarse más y quedarse aquí en la tierra. Eso lo entendí yo allá en la cama con el COVID. Realmente tenía razón el apóstol Pablo, le decía yo al Señor, que es mejor estar con usted en este momento y no en esta cama postrado. ¿Le alaba al Señor? Yo siempre he tenido una confianza férrea, hermano, y mi esposa puede dar fe, testimonio, que cuando he estado enfermo, yo me voy para la iglesia. Media vez pueda caminar, ¿verdad? Hoy, lastimosamente, nos da gripe y nos dicen, no, quédese en su casa. ¿Sabe qué es lo chistoso, hermano? De los cristianos irresponsables, le voy a decir. Allá está la hermanita, mira, echando pupusa. Hermano, y la mascarilla. No, si a mí el Señor me cuida. Pues sí, pero ¿y el resto de gente? Ahí está escupiendo la masa cuando está platicando. Y así comemos las pupusas escupidas. Siempre las hemos comido escupidas, ¿no? ¿Sí o no? No, de aquí en adelante usted exija, aunque el COVID ya no esté en el mundo, exija la mascarilla a las que cocinan. Mi esposita se la pone en la casa para cocinar, para ya no escupir la sopa, los frijoles. Porque eso es lo que hace, ¿sí o no, hermanos? Hasta hoy estamos con cosas con el COVID, no porque siempre hemos comido comida escupida. Y cuando uno habla, y más cuando está más señor, más avienta saliva. ¿Verdad? No me digan que no, porque no se han dado cuenta. ¿Verdad? Póngase a hablar así en una cosa tras luz, mire. Y ya va a ver cómo avienta escupida. ¿Por qué cree que limpian el micrófono? Terrible, va. Jeremías 31:18 dice, mire, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste, le decía Jehová, y fui castigado. Como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Mire, este varón estaba bien centrado, porque todos tenemos que vivir bajo la santa, agradable, perfecta y buena voluntad de Dios. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Alguien vino el miércoles? ¿De qué nos habló nuestro pastor Corcio? Digo, Dios a través de su boca. De que a veces la agarramos contra el Señor y le reclamamos que por qué nos suceden las cosas, ¿sí o no? Ah, pues mire, conviérteme, le dice, y seré convertido. Óigame, santo solo es Dios, mi hermano. 3 veces santo le dice ahí el Espíritu en la Escritura. Ahora nosotros tratemos de llegar aunque sea una vez en la santidad. Y el apóstol Pablo dice, búsquela todos los días, porque es parte de la relación con Cristo. Aún el apóstol Pablo dice pues que no creo haberla alcanzado, ¿verdad? Y algunos ponen en tela de duda la salvación, que no creen que la haya alcanzado todavía, pero trabaja en eso. Además el apóstol Pablo dice que nos ocupemos de la salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Dediquémosle su tiempecito todos los días, para que cuando venga esa situación difícil, no le peguemos el gran grito al Señor.
Cuando venga ese tiempo difícil, no le peguemos el gran grito, sino que comprendamos la voluntad de Cristo. Y lo primero que yo hago es revisar mis actuaciones cuando las cosas vienen a mi vida, ¿verdad? Y a mí me encantó, pues, mi amado pastor Corso nos fue a visitar y en medio de la pandemia que teníamos en el cuarto, ahí estaba él, orando, ¿verdad? Y al final uno tiene sus presentimientos. Pero el Señor confirmó por la boca de él lo que el Señor quería. ¿Y qué estamos haciendo después de haber sido sanados? Viniendo a buscar al Señor. A ver, ¿en qué le podemos ayudar? Muchos dicen, ¿con qué le voy a pagar la salvación? Es que no tiene que pagársela. Porque tiene razón, con nada del mundo, de ni de la eternidad, le podríamos pagar al Señor lo que ha hecho por nosotros. Entonces este leproso, al ver que fue sanado, ¿verdad? Dijo, hay que ser agradecido. Y volvió donde Jesucristo. Y en 2 Corintios 7, vea por favor, versículo 9 dice, ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fuiste contristado. ¿Verdad? Muchos hermanos quisieran que todo el mundo se pusiera a llorar a la par de ellos en esa tribulación que tienen. Y el apóstol Pablo dice, no hombre, yo me alegro porque han sido contristados. Yo me alegro. Dice, ahora me gozo, dice el apóstol, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. O sea, hay un propósito en las cosas que nos suceden en la vida. Al que no es de Cristo, pues comprenda que el Señor le está llamando. ¿Verdad? Hay millonarios que se han muerto en estos días y Cristo los llamó. El Señor los llamó porque el Señor a todos los llama. Pero es bien difícil, como aquel joven rico, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo que guardara los mandamientos, le dijo que todos los había guardado desde su juventud. Pero mentira también, porque cuando le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, demostró que su corazón estaba arraigado a su tesoro y que eso era imposible quedarse sin nada. Pues a lo mismo le sucede a las personas estas, a los millonarios, porque Cristo los llama con una enfermedad, con COVID, con lo que sea. Pero no gustan de acercarse al Señor. Bueno, ellos se lo pierden. Y no digamos los pobres. En su gran necesidad no buscan al Señor. No tienen un corazón dispuesto para el Señor. Que el Señor los bendiga, que el Señor les ponga lo que sea, hermano, para que se fijen en Él. No lo hacen. No lo hacen. Y muchos, como le dije al principio, nos vanagloriamos de lo que el Señor nos da. Y nos alejamos. Al vanagloriarnos, nos alejamos. Entonces dice el apóstol, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce, ¿qué dice? ¿Qué dice? Muerte. Y muerte definitiva. No hay tales de volver al Señor. Pero quiero que vayamos al punto. Mire, el testimonio es muy importante. Póngale atención a los testimonios, porque enriquecen nuestra fe. ¿Verdad? No se quede solo con el anhelo. Yo quisiera así como le pasó al hermano, ¿verdad? Que me pasara a mí. Cada quien tiene sus propias dificultades. Pero acérquese al Señor. Y dice en Lucas 23:31, el testimonio de Cristo. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también, dice, con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Hermano, esa humildad de Jesucristo, que Jesucristo mostró y enseñó a los hombres delante de Dios,
Es la misma humildad que el Señor demanda de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. ¿Le alaba al Señor? Y en el 23:35 dice, mire, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernadores se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve a sí mismo. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Hermano, ¿por qué se convirtió el ladrón? ¿Por el dolor de la cruz? Porque muchos eran llamados, pero pocos, dice el Señor, los escogidos. Y el Señor decidió escoger a este ladrón por su corazón arrepentido. En Marcos 15:32 dice así, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, ¿qué dice? Le injuriaban. O sea que los dos ladrones le estaban diciendo cosas a Jesús. Y usted sabe que uno de ellos le reprendió al otro al final, ¿verdad? Cuando le cayó la peseta, que su corazón se contristó, no por el dolor de la cruz, sino por ver lo que le habían hecho al Hijo de Dios. Porque la gente daba testimonio en la calle y lloraba por él. Por eso les dice Jesús, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Y en otra porción, no sé si es de la película o es de la escritura, lo voy a buscar, le dijo el Señor que no lloraran por él, que lloren por ustedes, les dijo, por mí no, porque él iba a cumplir lo que estaba establecido, pero a ellos les iba a ir peor posteriormente. Y dice en Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron, dice, entre sí sus vestidos echando suerte. Este testimonio trajo al ladrón a los pies de Cristo. Porque en todo el camino al Gólgota, desde el templo, de Jerusalén, fueron escuchando a través de toda la gente. Y probablemente pueda decir, si lo que estaban haciendo es injuriándolo, pues sí, pero no oye el testimonio que decía la gente, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Es un testimonio ¿qué? Negativo, porque no puede salvarse a sí mismo. Pero el ladrón decía, en su intención de salvarse, de ser salvo, de tener un corazón dispuesto, a pesar, y considerando la situación que tenía, él escuchaba otra cosa. Él escuchaba, ha salvado gente. ¡Ey, qué bueno era ese hombre! Todos dicen que era bueno, ha salvado gente. Resucitó muertos. No vio lo que la gente decía y no lo puede hacer para sí mismo, sino que la gente estaba dando testimonio de lo que había hecho, pero la gente quería que lo hiciera para él mismo. Pero el corazón dispuesto del ladrón le permitió ver las cosas diferentes. Y eso es lo que no se comprende, hermano, de aquella persona grosera, grotesca, malcriada, llena de vicios, más pecadores que nosotros, decimos nosotros. Un día lo vemos en la iglesia, formando parte de la iglesia. Lo vemos entrando al templo con una Biblia. Y eso es lo que la gente no entiende, porque no están escuchando bien la palabra de Dios, porque no están escuchando bien la palabra de Jesucristo. Y qué precioso, ¿verdad? Cuando dice en Lucas 23:40, respondiendo el otro, oiga lo que le dijo, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Qué hizo? Resucitó muerto.
le dio de comer al hambriento. ¿Qué más hizo? Sanó a los enfermos. Me parece que he leído una porción en la Escritura que dice que sanó a mancos. ¿Qué significa sanar a manco? ¿Será que le salió la mano de regreso? O sea, maravillas fue lo que escuchó el ladrón. El ladrón bueno, dice, la iglesia tradicional dice, ¿verdad?, que uno de los ladrones era bueno. Bueno es Dios. Fue la primera alabanza. Entonces dice, ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Y fue salvo. Y fue sano. Igual el leproso que regresó fue sano y fue salvo. Lo dice el Señor, tu fe te ha salvado. Tenemos que mejorar esa relación con Cristo. Yo no sé cómo es que escuchamos los testimonios cuando la gente pasa. Quizás solo nos damos cuenta, ¿verdad? Que ha creído. Que. La crítica. Y no escuchamos entre las palabras el testimonio de Cristo. ¿Le alaba al Señor? Y mire, en Romanos 2:4, rápidamente lo leemos. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para Dios. No despreciemos esa obra preciosa del Señor en la cruz del Calvario. Escuchemos el testimonio. Y si alguna pruebita estamos pasando, hable con Cristo, no le grite. Y acepte esa voluntad preciosa de Dios. El Señor lo está llamando. Sea lo que sea, el Señor le está llamando. No podemos poner nuestras barbas en remojo. Ponemos nuestra alma en remojo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien. Nosotros vamos a evangelizar también con ese testimonio. ¿Cuántos? No importa el tamaño de la obra de Cristo que ha hecho en su vida y usted dice, es muy sencillo. Dele la gloria y la honra a Jesucristo. Porque en todo tiempo está dispuesto el Señor a salvar por los medios que sean. Si usted así lo hace, mi amado Jesús le bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que nos has regalado en tu casa. Señor, tú nos conoces y tú sabes las necesidades que tenemos. Te pedimos, Dios eterno, que seas propicio a cada uno de los que ahora te hemos venido a buscar, de los que ahora te han buscado a través de las redes. Concede, Señor, esas peticiones. Te lo pedimos en tu nombre y conforme a tu voluntad. A ti sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.